Hay ciudades que brillan tanto por fuera que nadie se detiene a mirar lo que pasa dentro de sus paredes. Madrid es una de esas ciudades. Una ciudad donde los coches de lujo rozan las aceras empedradas, donde los escaparates iluminados reflejan sueños que no todos pueden comprar, y donde, muchas veces, el valor de una persona se mide por el código postal en el que vive. En uno de esos barrios donde el metro cuadrado vale más que los sueños de muchos, vivía Dalía. 42 años, cabello perfectamente lacio, ropa de firma, y una sonrisa que nunca era del todo sincera. Dalía había aprendido desde joven que en la vida hay dos tipos de mujeres, las que llegan solas y las que llegan bien acompañadas. Ella eligió lo segundo. Y durante muchos años, creyó haber elegido bien. Su marido, Alex, era director financiero de una multinacional con sede en el centro de Madrid. Un hombre serio, trabajador, que había construido una carrera sólida durante 20 años. Gracias a él, Dalía vivía en un ático con vistas a la ciudad, conducía un coche que la mayoría de la gente solo ve en revistas. Y pasaba sus tardes entre almuerzos en restaurantes de moda y reuniones sociales donde lo más importante era quien llevaba el bolso más caro. Esa era su vida. Y Dalía la amaba. No porque fuera feliz, sino porque era envidiada. Y para ella, en aquel entonces, eso era lo mismo. Pero esta historia no es solo sobre Dalía. A pocos kilómetros de ese ático, en un piso pequeño de un barrio trabajador de la ciudad, vivía Camila. Camila tenía la misma edad que Dalía. De hecho, habían sido amigas en la infancia, habían crecido en el mismo pueblo de Castilla, habían compartido pupitres, secretos y sueños. Pero la vida, como suele hacer, las llevó por caminos muy distintos. Camila vivía con su marido Dani, un hombre sencillo que trabajaba como técnico en una empresa de mantenimiento. No ganaba mucho, pero era constante, honesto, y volvía a casa todas las noches con las manos cansadas y el corazón tranquilo. Camila, por su parte, trabajaba en el turno de mañana de un supermercado del barrio. Escaneaba productos, ordenaba estantes, sonreía a los clientes aunque los pies le dolieran. Era un trabajo humilde. Nadie la aplaudía por hacerlo. Pero ella lo hacía bien, y lo hacía con dignidad. No tenían lujos. Pero tenían algo que muchas veces el dinero no puede comprar, una vida sin miedo al mañana, construida ladrillo a ladrillo, con lo que era suyo de verdad. El reencuentro entre las dos mujeres ocurrió una tarde de octubre, en una boutique del centro a la que Camila había entrado a comprar un regalo para el cumpleaños de su madre. Fue allí donde Dalía la vio. Y fue allí donde todo comenzó a romperse en silencio. Dalía la reconoció de inmediato. Camila también a ella. Hubo un segundo de emoción genuina, ese instante en que el pasado vuelve y te ablanda por dentro. Pero ese segundo duró poco en Dalía. Sus ojos recorrieron a Camila de arriba a abajo. El abrigo sin marca. Los zapatos cómodos pero desgastados. El bolso de tela. Y sin querer, o quizás queriéndolo demasiado, Dalía sonrió de esa forma que no es alegría sino superioridad disfrazada. Se saludaron. Se abrazaron. Y en cuestión de minutos, sin que nadie se lo pidiera, Dalía comenzó a hablar. Habló de su ático. De las vacaciones en Marbella. De la última cena a la que había asistido con Alex y unos socios del trabajo. Habló de sus amigas, de sus compras, de la reforma que habían hecho en la cocina. Habló, y habló, y habló. Y en ningún momento le preguntó a Camila cómo estaba. Cuando Camila, con naturalidad y sin vergüenza, mencionó que trabajaba en un supermercado, Dalía no pudo evitarlo. Hubo una pausa. Una de esas pausas que pesan toneladas. Y luego vino la frase. Pronunciada con suavidad, casi con lástima, lo que la hacía aún más cruel. Qué bien que te conformas con lo que tienes, Camila. Yo no podría. Supongo que cada una tiene sus límites. Camila no respondió. Sonrió. Se despidió.
Y salió a la calle fría de octubre con algo ardiendo dentro del pecho. No era rabia. O no era solo rabia. Era algo más profundo. Era esa sensación de que alguien ha intentado hacerte pequeña, y tú tienes que decidir si se lo permites. Esa noche, Camila llegó a casa, puso el regalo de su madre sobre la mesa, y se sentó en silencio frente a la ventana. Dani la encontró así, mirando la noche, y sin preguntar demasiado, le puso una mano en el hombro. Ella le contó lo que había pasado. Él la escuchó. Y cuando terminó, dijo solo esto: tú vales más de lo que ella podrá entender jamás. Eran palabras sencillas. Pero esa noche, Camila no las necesitaba para sentirse mejor. Las necesitaba para tomar una decisión. Porque esa noche, frente a esa ventana, Camila decidió que nunca más su valor dependería de la opinión de nadie. Que nunca más se definiría por lo que no tenía. Que iba a construir algo suyo. Algo que nadie le pudiera quitar. Algo que no dependiera de un marido, ni de un título, ni de un código postal. No sabía todavía cómo. No sabía todavía cuánto le costaría. Pero lo sabía con una certeza que le temblaba en los huesos. Iba a levantarse. Y lo iba a hacer sola. Dicen que los grandes cambios no llegan de golpe. Llegan como el amanecer, despacio, casi sin que te des cuenta, hasta que de repente hay luz donde antes solo había oscuridad. Así fue el cambio en la vida de Camila. No ocurrió en un día. No ocurrió con un golpe de suerte ni con una herencia inesperada. Ocurrió con algo mucho más difícil y mucho más valioso, con decisiones pequeñas, tomadas día a día, cuando nadie miraba y cuando el cansancio pesaba más que la esperanza. La mañana siguiente a ese reencuentro con Dalía, Camila se levantó antes que de costumbre. Mientras el café se hacía, abrió un cuaderno viejo que guardaba en el cajón de la cocina y escribió 3 palabras en la primera página: independencia, propósito, dignidad. No eran metas concretas todavía. Eran brújulas. Eran el norte al que quería apuntar cuando se perdiera, y sabía que se iba a perder muchas veces. Esa semana, después de su turno en el supermercado, Camila comenzó a buscar. Buscó cursos, buscó oportunidades, buscó cualquier grieta por la que pudiera entrar algo nuevo en su vida. No tenía grandes ahorros. No tenía contactos importantes. No tenía el tiempo libre que tienen quienes no trabajan. Pero tenía las tardes, y decidió que las tardes ya no serían de descanso sino de construcción. Encontró una empresa local que ofrecía servicios de limpieza y mantenimiento del hogar. No era glamuroso. De hecho, era exactamente el tipo de trabajo que Dalía habría señalado con una sonrisa condescendiente. Pero Camila había aprendido algo que muchas personas tardan toda una vida en entender: que el valor de un trabajo no lo determina quien lo mira desde fuera, sino quien lo hace desde dentro. Se presentó. La contrataron. Y así, además de su jornada en el supermercado, Camila empezó a trabajar tardes y algunos fines de semana limpiando casas, oficinas y locales comerciales. Era agotador. Llegaba a casa con las manos ásperas y los pies pesados. Dani la ayudaba con la cena, le daba espacio cuando lo necesitaba, y nunca la hizo sentir que estaba haciendo demasiado o demasiado poco. Era un hombre silencioso en su apoyo, pero constante. Y eso, en los momentos difíciles, vale más que 1000 palabras. Hubo noches en que Camila dudó. Noches en que miraba el techo y se preguntaba si todo ese esfuerzo tendría sentido. Si no sería más fácil simplemente aceptar la vida que ya tenía, conformarse, respirar hondo y dejar de querer más. Hubo momentos en que la voz de Dalía volvía a su cabeza, no para herirla sino para tentarla, para decirle que quizás tenía razón, que quizás cada una tiene sus límites. Pero entonces Camila abría ese cuaderno. Leía esas 3 palabras. Y seguía. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar dentro de ella. No solo en sus circunstancias, sino en su manera de verse a sí misma.
Camila comenzó a entender los ritmos del trabajo, las necesidades de los clientes, los errores que cometían sus compañeros y cómo podían evitarse. Tenía un ojo natural para la organización, para detectar qué fallaba y cómo mejorarlo. Sus supervisores lo notaron. Sus clientes lo notaron. Y poco a poco, sin haberlo planificado exactamente así, Camila empezó a ser la persona a quien se acudía cuando había un problema. Un año después de empezar, la empresa le ofreció un puesto de coordinadora de equipos. No era un salto enorme en términos económicos, pero era un reconocimiento. Era alguien diciéndole, te vemos, confiamos en ti, tienes algo que ofrecer. Para Camila, que había pasado años sintiéndose invisible, eso fue como aire fresco en los pulmones. Dejó el supermercado. No sin gratitud, porque ese trabajo la había sostenido durante años y nunca lo olvidaría. Pero era momento de avanzar. Era momento de apostar por lo que estaba construyendo. Como coordinadora, Camila gestionaba equipos, organizaba rutas, resolvía conflictos, atendía a clientes difíciles con una paciencia que ella misma no sabía que tenía. Aprendió sobre gestión, sobre liderazgo, sobre cómo hablarle a las personas de manera que se sintieran respetadas y no solo dirigidas. Y algo curioso ocurrió, cuanto más lideraba a otros, más se entendía a sí misma. Mientras tanto, la empresa creció. Y Camila creció con ella. 2 años después de aquella tarde de octubre, de aquella boutique, de aquella frase que le había ardido en el pecho, Camila era supervisora general de una empresa de servicios que operaba en varios distritos de Madrid. Tenía a su cargo a más de 30 personas. Tenía un sueldo que le permitía vivir sin angustia, ahorrar con tranquilidad y planear un futuro sin depender de nadie más que de sí misma. No vivía en un ático. No conducía un coche de lujo. Pero dormía sin miedo. Y eso, aunque suene sencillo, es una forma de riqueza que muy pocos conocen. Lo más importante no era lo que tenía. Era lo que era. Una mujer que había tomado el dolor de una humillación y lo había convertido en combustible. Que había elegido los caminos difíciles cuando los fáciles habrían sido más cómodos. Que había demostrado, primero a sí misma y luego al mundo, que la identidad de una mujer no puede depender de lo que tiene a su lado sino de lo que lleva dentro. Y mientras Camila construía, mientras Camila crecía, mientras Camila se convertía en la versión más fuerte y más libre de sí misma, al otro lado de la ciudad, en ese ático con vistas a Madrid, las cosas empezaban a moverse. Pero no hacia adelante. Porque las vidas que se construyen sobre la apariencia tienen un problema fundamental. Cuando la apariencia se rompe, no queda nada debajo. Y la apariencia de Dalía estaba a punto de romperse. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es el silencio que precede a una tormenta que llevas años ignorando, convencida de que si no la nombras, no existe. Dalía conocía ese silencio mejor de lo que quería admitir. Lo había escuchado muchas veces en las cenas frías con Alex, en las conversaciones que se convertían en monosílabos, en las noches en que él se dormía de espaldas a ella sin decir buenas noches. Pero Dalía era experta en mirar hacia otro lado. En cambio, se concentraba en lo que sí funcionaba, las apariencias. Y las apariencias, durante un tiempo, lo cubrían todo. Alex llevaba 20 años entregando lo mejor de sí a esa empresa. 20 años de reuniones interminables, de viajes de negocios, de decisiones que pesaban toneladas y que él cargaba solo porque ese era el precio del éxito que Dalía tanto disfrutaba exhibir. Cuando cumplió 62 años, la empresa le ofreció una jubilación anticipada. Un paquete generoso, le dijeron. Una forma digna de cerrar un ciclo. Alex lo aceptó sin dudarlo demasiado. Estaba cansado. Llevaba años estando cansado, pero nadie en casa lo había preguntado. La noticia llegó a Dalía como un cubo de agua fría. No porque le preocupara a Alex, su bienestar, su descanso merecido después de 2 décadas de sacrificio. Le preocupó otra cosa. Le preocupó lo que eso significaba para ella. Para su vida. Para su estatus.
Y tenía razón en preocuparse, aunque por razones que todavía no terminaba de entender. La pensión de Alex era digna, pero no era lo mismo. El ático seguía ahí, pero el mantenimiento pesaba diferente ahora. Las cenas en restaurantes de moda se espaciaron. Las vacaciones en Marbella se convirtieron en una semana en un apartamento de alquiler en la costa. Las amigas de Dalía, esas mujeres que habían llenado sus tardes de conversaciones sobre marcas y viajes y maridos exitosos, empezaron a llamar menos. Porque en ese círculo, como en muchos círculos parecidos, la amistad tiene una condición no escrita: hay que poder seguir el ritmo. Y Dalía ya no podía. Pero lo más doloroso no fue perder las cenas, ni las vacaciones, ni las amigas. Lo más doloroso fue lo que ocurrió dentro de las paredes de ese ático que tanto había presumido. Sin el trabajo que lo definía, Alex se encontró perdido. Y en esa pérdida, buscó cosas que Dalía no supo o no quiso darle. Buscó conversación genuina y encontró silencio. Buscó compañía real y encontró una mujer que solo sabía relacionarse con él a través del dinero que traía a casa. Buscó sentido y no lo encontró en ningún rincón de esa vida perfectamente decorada pero profundamente vacía. Las discusiones empezaron despacio. Primero eran tensiones, roces, palabras dichas con un tono que dolía más que el contenido. Luego fueron peleas reales, con voces y portazos y silencios de días que llenaban el apartamento como una niebla espesa. Dalía culpaba a Alex de haber cambiado. Alex le decía que él no había cambiado, que simplemente había dejado de tener una razón para fingir. Y esa frase, pronunciada una noche de febrero con una calma que era más terrible que cualquier grito, fue la que lo rompió todo. Alex se fue un jueves por la mañana. Con 2 maletas y la expresión de alguien que lleva mucho tiempo despidiéndose en silencio antes de hacerlo en voz alta. No hubo drama. No hubo lágrimas de su parte. Solo esa calma terrible, esa calma de quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar mucho antes de que el otro se diera cuenta de que algo estaba muriendo. Los papeles del divorcio llegaron semanas después. Dalía se quedó sola en ese ático que de repente era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado caro. Las paredes que antes eran su orgullo ahora la aplastaban. Los muebles elegantes que había elegido con tanto cuidado ahora le parecían objetos extraños, como decorado de una obra de teatro en la que ya no había función. Se miraba en el espejo del baño, ese espejo grande y perfectamente iluminado, y veía a una mujer que llevaba décadas construyendo una identidad sobre algo que no era suyo y que ahora se había llevado el viento. No tenía trabajo. Nunca había querido tenerlo, o eso se había dicho a sí misma durante años. La verdad más incómoda era que nunca había necesitado tenerlo, y esa aparente ventaja se había convertido en su trampa más cruel. No tenía experiencia laboral reciente. No tenía red profesional propia. No tenía ahorros independientes porque siempre había asumido que lo de Alex era lo de los dos, sin preguntarse jamás qué pasaría si un día dejara de serlo. Los meses que siguieron fueron los más duros de su vida. Tuvo que dejar el ático. Se mudó a un piso pequeño en un barrio que antes ni habría mirado desde la ventanilla del coche. Vendió cosas. Primero las que no le dolían, luego las que sí. Llegó un momento en que el bolso que había comprado en París, ese bolso que había mencionado en conversaciones durante años como si fuera una medalla, lo entregó en una tienda de segunda mano a cambio de un dinero que apenas cubría 2 semanas de gastos. Y las amigas, esas amigas que habían llenado su agenda durante años, desaparecieron con una velocidad que habría sido asombrosa si no fuera tan predecible. Porque Dalía, en el fondo, siempre había sabido que esas amistades eran transaccionales. Lo sabía y lo había ignorado porque mientras el trato fuera favorable, ¿para qué cuestionarlo? Ahora no había trato. Ahora no había nada que intercambiar. Y Dalía se encontró sola de una manera que no es soledad de tarde de domingo sino soledad de fondo, soledad de quien mira atrás y se da cuenta de que no construyó nada que pudiera sostenerse sin andamios prestados.
Fue en ese punto, en ese fondo, cuando Dalía tomó la decisión más difícil y más humilde de su vida. Necesitaba trabajar. Necesitaba dinero real, inmediato, sin lujos ni condiciones. Y buscando entre las ofertas de empleo que antes jamás habría abierto, encontró un anuncio de una empresa de servicios de limpieza y mantenimiento que buscaba personal. No requería experiencia específica. Solo disponibilidad, responsabilidad y ganas de trabajar. Dalía miró ese anuncio durante un largo rato. Y algo dentro de ella, ese yo que había construido con tanto cuidado durante tantos años, protestó con todas sus fuerzas. Pero otra parte, una parte más pequeña y más honesta que apenas estaba aprendiendo a hablar, le dijo que no había más tiempo para el orgullo. Que el orgullo es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen alternativas. Y ella ya no las tenía. Envió el currículum. La llamaron para una entrevista. Y Dalía, que durante décadas había entrado a todas partes con la seguridad de quien cree que el mundo le debe algo, se preparó para una conversación en la que por primera vez en su vida tendría que demostrar que valía. No por lo que llevaba puesto ni por el apellido de su marido, sino por lo que era capaz de dar. No sabía lo que le esperaba al otro lado de esa puerta. No sabía que la vida, con esa ironía silenciosa que a veces parece cruel y a veces parece justa y a veces parece las dos cosas al mismo tiempo, había preparado para ella el encuentro más importante de su historia. Hay momentos en la vida que no se pueden preparar. Momentos que llegan sin aviso, que te atraviesan de una manera que ninguna palabra consigue describir del todo. Momentos en que el universo parece detenerse un segundo, como si tomara aire antes de decirte algo que llevas años necesitando escuchar. Dalía vivió uno de esos momentos una mañana de martes, en una oficina sencilla, con luz natural entrando por una ventana sin cortinas de diseño. Sentada frente a una mesa que no tenía nada de extraordinario excepto a la persona que estaba al otro lado. Camila. No fue un sueño. No fue una casualidad del guión de una película. Fue la vida, que a veces tiene una memoria más larga y más precisa que cualquiera de nosotros. Camila estaba sentada con una postura tranquila, una carpeta abierta frente a ella, una taza de café a un lado. Llevaba ropa sencilla pero bien elegida. No había marcas visibles, no había joyas llamativas, no había nada que gritara. Pero había algo en ella que llenaba la habitación de una manera que Dalía no supo nombrar al principio y que luego, cuando lo entendió, le costó sostener la mirada. Era seguridad. Una seguridad que no venía de afuera sino de adentro. La seguridad de alguien que sabe exactamente quién es porque se lo ha ganado con sus propias manos. Las dos mujeres se miraron. Y en ese segundo eterno ocurrieron mil cosas sin que ninguna abriera la boca. Dalía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sintió el calor subiendo por su cuello, la vergüenza instalándose en su pecho como un peso que no podía soltar. Pensó en aquella tarde de octubre en la boutique. Pensó en la pausa. Pensó en la frase. Cada una tiene sus límites. La había pronunciado con tanta ligereza, con tanta crueldad inconsciente, sin imaginar que algún día ese momento volvería a ella de esta manera. Camila, en cambio, respiró. Y sonrió. No con superioridad. No con venganza. Con algo mucho más difícil de sostener, con genuina tranquilidad. Comenzó la entrevista. Camila le preguntó por su experiencia, por sus habilidades, por lo que podía ofrecer al equipo. Preguntas profesionales, directas, sin crueldad pero sin condescendencia. Dalía respondió como pudo. Su voz temblaba levemente al principio. Las palabras le salían inseguras, ella que siempre había llenado los espacios con palabras sin esfuerzo. Pero estas palabras eran diferentes. Estas palabras tenían que ser verdad. No podía adornarlas con nombres de restaurantes ni con el cargo de su exmarido. Solo podía ofrecer lo que era, y en ese momento lo que era se sentía terriblemente pequeño. A mitad de la entrevista, Dalía no pudo más. Bajó la mirada un momento.
Apretó los dedos sobre su regazo. Y cuando volvió a levantar los ojos, los tenía húmedos. No lloraba abiertamente, pero estaba en ese borde frágil donde el orgullo y el dolor se empujan el uno al otro sin que ninguno gane del todo. Dijo su nombre en voz baja, como si al decirlo le estuviera pidiendo permiso para algo. Y luego dijo lo que llevaba meses necesitando decir y nunca había sabido cómo. Camila. Sé quién eres. Y sé lo que te dije aquella tarde. No tengo manera de justificarlo. Solo puedo decirte que lo siento. Que estaba equivocada. En todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos silencios que limpian. Camila no respondió de inmediato. Miró a Dalía con esa calma que se construye solo cuando has pasado por el fuego y has salido sin quemarte del todo. Y luego dijo algo que Dalía no esperaba. Algo que no era ni perdón dramático ni reproche calculado. Era simplemente verdad. Lo sé, Dalía. Y no guardo rencor. El rencor pesa demasiado y yo llevo años viajando ligera. Hizo una pausa. Cerró la carpeta con suavidad. Y continuó. Lo que puedo ofrecerte es una oportunidad. El mismo punto de partida que tuvo cualquier persona en este equipo. Ni más ni menos. Lo que hagas con eso depende solo de ti. Dalía asintió. No pudo hablar. A veces la gratitud genuina no tiene palabras, solo tiene silencio y ojos que lo dicen todo. Salió de esa oficina diferente a como había entrado. No con el trabajo confirmado todavía, no con ninguna certeza material. Pero con algo que no había sentido en mucho tiempo, quizás en toda su vida adulta. Sentía esa sensación extraña y poderosa de estar parada sobre tierra real. No sobre la superficie resbaladiza de una vida prestada, sino sobre algo sólido, aunque ese algo sólido fuera apenas el primer escalón de una escalera larga. Camila la llamó 3 días después para comunicarle que había sido seleccionada. La incorporación sería la semana siguiente. El trabajo era exigente, le dijo. Habría que madrugar, habría momentos duros, habría días en que las ganas flaquearían. Pero si llegaba con disposición y dejaba el orgullo en casa, encontraría en ese trabajo algo que quizás nunca había tenido, la satisfacción de ganarse lo que tiene. Dalía colgó el teléfono y se quedó sentada en el borde de su cama, en ese piso pequeño que todavía no sentía del todo como suyo. Miró sus manos. Manos que habían llevado anillos caros y habían sostenido copas de vino en terrazas con vistas. Manos que pronto sostendrían otras cosas, herramientas de trabajo, las manos de una mujer que estaba empezando desde cero a los 40 y tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza al mirárselas. Sintió algo parecido a la esperanza. Porque la esperanza no llega cuando todo va bien. La esperanza llega exactamente cuando todo se ha roto y tú, en medio de los pedazos, decides que todavía vale la pena intentarlo. Esta historia no tiene un final de cuento. No hay música triunfal ni transformación instantánea. Dalía no se convirtió de un día para otro en otra persona. Aprender a vivir de verdad, después de décadas viviendo de apariencias, es un proceso lento y a veces doloroso, lleno de momentos en que el orgullo antiguo vuelve a golpear la puerta y tienes que decidir si le abres o no. Pero algo sí cambió. Algo fundamental y permanente. Dalía aprendió lo que Camila ya sabía desde aquella noche frente a la ventana, que la verdadera identidad de una mujer no se cuelga del brazo de nadie. No se compra en ninguna tienda. No se mide en metros cuadrados ni en nombres de marca. Se construye en silencio, con decisiones difíciles, con trabajo honesto, con la capacidad de caer y levantarse sin esperar que nadie te tienda la mano, aunque cuando alguien lo haga, saberlo agradecer con humildad. Camila nunca buscó venganza. Nunca necesitó que Dalía cayera para sentirse mejor. Su victoria no fue verla humillada frente a su escritorio. Su victoria fue más antigua y más profunda, fue la de haberse negado a quedarse pequeña cuando alguien intentó hacerla sentir así. La de haber tomado una herida y convertirla en dirección.
La de haber elegido, una y otra vez, el camino difícil pero propio sobre el camino fácil pero ajeno. Y Dalía, desde ese nuevo comienzo torpe y frágil y valiente, aprendió la lección que nadie le había enseñado en todos esos años de lujos y almuerzos y círculos sociales brillantes. Que una mujer que depende de la sombra de otro para existir no vive, espera. Espera que esa sombra no se mueva, no cambie, no desaparezca. Y las sombras, tarde o temprano, siempre se mueven. La mujer que se sostiene a sí misma, en cambio, no necesita que nada permanezca igual para seguir siendo quien es. Porque lo que es, lo lleva dentro. Y eso no se lo puede quitar ni el tiempo, ni el divorcio, ni la crisis, ni la opinión de nadie. Eso es lo que esta historia quiere dejarte. No importa en qué punto estás ahora. No importa si eres la Camila que está empezando, cansada y dudando en la oscuridad de una noche larga, o si eres la Dalía que acaba de ver cómo se derrumba todo lo que creía que era suyo. En cualquier caso, hay una puerta. Y esa puerta solo se abre desde adentro. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si estás dispuesta. Y si hoy, después de escuchar esta historia, algo dentro de ti se ha movido, algo pequeño pero real, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Porque al final, lo único que de verdad nos pertenece es lo que construimos con nuestras propias manos. Todo lo demás es prestado. Y lo prestado, algún día, siempre se devuelve.